Entonces tendrán que aguantarme hoy todo el día. Vamos a iniciar entonces con una oración. Padre Santo, te agradecemos el tiempo y la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra con este hermoso grupo. Bendice a todos los que están aquí y a los que seguramente están por llegar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, soteriología es la materia que se encarga de reflexionar todo lo concerniente a lo que nosotros conocemos en la Biblia como salvación. Soter, que es la palabra griega, es el lexema de soteriología. Literalmente, soter se puede traducir al español como salud o como salvación. ¿Me explico? Incluso en algunas Biblias antiguas, la Reina Valera en sus ediciones más antiguas en español, en el español ya más moderno, en algunos textos, por ejemplo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salud. Así traduce. Ya después como que lo cambian por salvación, porque también se puede traducir como salvación, como salud. La idea de salvación en ese sentido tiene que ver con bienestar, con un bienestar pleno, con un estado óptimo del ser. Y es soteriología porque la parte final de la palabra es la palabra de todas las ciencias, es logos, que se puede traducir ya de manera muy puntual como reflexión, estudio, tratado, ciencia incluso. Entonces la soteriología en ese sentido es la materia que reflexiona sobre la salvación. El día de hoy vamos a platicar sobre la idea de salvación. En otras palabras, vamos a preguntarnos ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y vamos a tratar de dar una definición sistemática que pueda abarcar todos los conceptos que tenemos en la Biblia sobre salvación. Porque ustedes se darán cuenta que las definiciones de algún asunto en la Biblia aparecen como un rompecabezas. Es decir, por ejemplo, si pensamos en pecado y quisiéramos dar una definición del pecado, para Pablo el pecado es simplemente todo aquello que no proviene de fe. Pablo lo define como pecado. Romanos capítulo 14. Santiago define el pecado como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Juan define el pecado como infracción a la ley. ¿Verdad que sí? Es decir, cada escritor define el concepto de forma distinta, pero esto no significa que sean definiciones contrarias. Más bien son definiciones complementarias que al sintetizarlas o ensamblarlas vamos a encontrar una definición plena, una definición más completa, más exacta, que abarque el pensamiento de todos los escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. En ese sentido, cuando pensamos en salvación, para Juan la salvación es una relación con Dios. Para Juan, por ejemplo, si ustedes van a Juan capítulo 17, versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí la palabra conocer, que te conozcan, que es la palabra griega ginosko, tiene la connotación de la intimidad, de una relación. A veces se usa para hablar de una relación sexual incluso, o de intimidad sexual, como es el caso de Adán y Eva, que el texto dice, pero la conoció y dio a luz a su primogénito Caín. Y después, y la volvió a conocer y dio a su hijo Abel. Obviamente no significa que se presentaron dos veces. Hola, yo me llamo Adán, yo me llamo Eva. Tiene que ver más bien con una intimidad
que en este caso era sexual. O Mateo dice sobre José y María, pero no la conoció hasta, o sea que sí la conoció, pero hasta que dio a luz a su primogénito, Jesús de Nazaret. Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, significa que la vida eterna, Juan la define como un estado ya presente que consiste en una relación íntima, una relación espiritual, una relación personal, auténtica y genuina con Dios. ¿Sale? Pero si vamos al lenguaje de Pablo, para Pablo en muchos pasajes la salvación es un estado legal, es un estado posicional delante del juez, al que Pablo va a definir como justificación. ¿Me explico? Pablo lo define más bien como una condición legal. En Romanos, por ejemplo, el concepto de justificación es muy constante, ¿o no? Y para Pablo, el salvo es aquel que está exonerado de sus pecados y está absuelto y ha sido revestido de la justicia de Dios a través de Cristo. No sé si notan que el concepto es un poco variante al de Juan. Juan es un concepto más ontológico. Ontológico quiere decir que tiene que ver más con el ser, con el hecho de que se relaciona con Dios. Y el de Pablo es un concepto más forense, más legal. Absuelto, perdonado, exonerado, declarado justo. Y por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento y hablamos de salvación, la salvación en el Antiguo Testamento, sobre todo en la época de la ley, en la mentalidad del judío, es un estado de existencia que consiste en una vida plena. Ser salvo en la mente judía en el Antiguo Testamento es estar completo y lleno de todas las cosas que forman parte de la existencia. Tener una buena familia, tener comida, tener prosperidad, tener sabiduría, tener conocimiento de Dios, ser fructífero en todo lo que hago, que todo me sale bien. Basta con leer el Salmo 1, ¿no? Todo lo que ese hombre hace prospera. Basta con leer la ley de Moisés y todo lo que haga ese hombre prosperará. Josué 1:8, por ejemplo. Entonces los conceptos de salvación van a variar dependiendo el escritor, pero vuelvo a reiterar que no son conceptos que se contraponen, sino más bien hay que sintetizarlos, y por eso nuestra materia se llama teología bíblica sistemática, porque lo que hace es extraer la teología de cada documento y sistematizarla, resumirla y ensamblarla en un concepto amplio. Si solo estuviésemos estudiando, por ejemplo, el Evangelio de Juan, nuestra materia se llamaría teología juanina o teología de Juan. Y entonces podríamos hablar de todos los temas que hemos hablado, de amartiología, soteriología, antropología, pero solo desde la fuente de Juan. Y eso vale la pena muchas veces. Eso vale la pena porque si usted se dedica a estudiar la teología de Juan y a extraer su soteriología, escatología, amartiología, pues usted va a dominar muy bien ese evangelio y todos los documentos concernientes a ese autor. Pero nosotros lo que hacemos en el seminario, en este caso, es sistematizar. Ahora, entendiendo eso, me gustaría preguntarles, ¿qué es la salvación? Y me gustaría escucharlos a todos uno por uno, empezando por Ale, y así nos vamos, ¿no? ¿Qué es la salvación, Ale? Te escuchamos. Sí, no pasa nada. Creo que puede ser entonces un estado en el que el ser humano puede encontrar esa relación con el Señor, sí, a través de la obra de Cristo. Está muy bien. O sea, nadie podría enviar a la hermana a la hoguera, porque su definición no está mal. ¿Sale? Bien. Hermana Abby.
los méritos del Señor Jesús, ya no está presente el pecado en la persona quien confesa la fe en él y su obra para poder relacionarse con Dios. Muy bien, también es correcto. ¿Dan? Es que no se puede usar otra palabra, no sé si se puede Sí. usar otra que no sea estado, ¿no? Porque no es una acción, creo que no es una acción, sino, no quiero repetir, pero es el estado en el que la persona tiene una plenitud y una libertad otorgada por medio del sacrificio y la obra de Jesucristo. Está bien. ¿Alguien más diría pues lo mismo para no avanzar tanto? ¿Todos dicen lo mismo? George tiene otra definición. Ok. Adelante, hermano. Es un proceso de restauración Sí. en el que la persona, encontrándose justificada, perdonada, está siendo salvada en el día a día para ser hecha conforme a la imagen de Cristo. Bien, George. ¿Su definición es buena también? También. George agrega algo que es más paulino que juanino. O sea, las definiciones de ustedes tres son definiciones más apegadas a la teología de Juan. Y la definición de George es una definición más apegada a la teología de Pablo, ¿no? Pero las dos están bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermana Gloria. Implica el ser rescatado de un estado de perdición para participar de la herencia de los santos en la luz, y eso tiene que ver con Pedro 2:9, ¿no? Que dice, pero todos tenían un siglo de sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz. Sí, y la definición es buena, y esa definición es más petrina, ¿no? De hecho, hasta la hermana se apoya en Pedro, porque es la definición de Pedro. Pedro habla mucho de la perdición, de ser rescatados, de pasar de las tinieblas a la luz. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más o tratamos de avanzar. Entonces vamos como a ensamblar la definición, todos. Y entonces diremos lo siguiente. Este es un estado de existencia ¿Eso está bien o no? Sí, ¿verdad? Es un estado de existencia que consiste en una ¿qué? Relación ¿con quién? Con Dios. Y está expresado en un proceso de restauración que tiene como meta
conformar al hombre a la imagen de Cristo. Está un poquito largo, ¿no? Pero no sé si se lo puedan aprender de memoria durante todo el curso. Es una definición que ensambla lo que dijo Gloria, lo que dijo también el hermano George. Fíjense, es un estado de existencia, primero es eso. La salvación es un estado de existencia. La vida eterna es un estado de existencia. Cuando la gente dice que el cielo es aquí, que el infierno es aquí, incluso no están tan locos ni tan mal, porque la Biblia dice que el que cree tiene vida eterna y el que no cree ya ha sido condenado. Claro que la vida eterna no la estamos experimentando en plenitud, porque conocer a Dios en plenitud se va a dar hasta que lleguemos precisamente a la consumación de nuestra salvación. Pero la perdición ya se está experimentando aquí también. La gente está perdiéndose, como dice Pedro, vive en perdición, en dolor, en tristeza, en esclavitud, pero no plenamente, o diríamos más bien, no están experimentando la perdición al full. Eso se va a experimentar de manera total hasta el día del juicio. Entonces, es un estado de existencia que consiste en una relación con Dios. Hasta ahí podríamos decir que esa es la definición de ¿quién? De Juan, ¿no? Y está expresado, o sea, ese estado está expresado en un proceso de restauración. Ese es el concepto de Pablo. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Es un proceso o no? Y a los que conoció, predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, y ahí sigue, ¿no? Entonces es un proceso de restauración que tiene como meta, porque hay una meta, el telos de nuestra salvación, que sería el propósito, la meta, la culminación, es conformar al hombre, o sea, al ser humano. Estamos usando una sinécdoque, yo por si nos ve la Presidente de México, conformar al hombre a la imagen de Cristo. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, no es tan sencillo como pensar que la salvación es que ya no voy al infierno y que ahora me voy al cielo. Claro que eso está implicado, ¿no? Pero la salvación es algo más importante. Entonces vamos a anotar versículos ahí. Primero anoten Juan 17:3, que ya lo leímos hace ratito. Que te conozcan a ti. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y entonces ese estado de existencia, que es una relación con Dios, por excelencia también es una relación de amor. No sé si me explico. De hecho, la analogía que siempre se usa en la Biblia para hablar de esa relación con Dios es la analogía del matrimonio, ¿o no? Una analogía que es muy adecuada porque refleja cómo el amor que tenemos por Dios se va cultivando, se va desarrollando en la medida que nos relacionamos con Él. O sea, si yo estoy casado, vivo con mi esposa, interactúo con ella de manera saludable, eso significa que cada día que pasa yo tengo que aprender a amarla más y más. ¿Me explico? En ese sentido, el amor es algo que se va desarrollando posterior a la decisión de haberme relacionado con mi mujer. ¿Me explico? Ni siquiera es la base de esa relación, sino más bien
la construcción de la relación. No sé si me explico. Entonces, en la medida que yo me voy relacionando con Dios, el amor se va desarrollando, va creciendo y va creciendo como la canción, ¿no? Como nubes en el cielo, ¿cierto? Porque por excelencia la relación que tenemos con Dios es una relación de amor. La otra analogía que se usa para hablar de la salvación, aparte del matrimonio, ¿cuál es? ¿Alguien tiene otra idea? Otra analogía de relación. ¿De relación? ¿Perdón? La de padre e hijo, ¿no? Claro, en un mundo patriarcal como es Medio Oriente, pues la imagen del padre es la predominante. Tal vez acá somos más matriarcales. Y en ese sentido también el amor incondicional de nuestros padres. No sé si ustedes han lastimado a sus padres así de manera muy fuerte en algún momento de su vida, pero es muy común, ¿no? Que los hijos hagamos cosas que defrauden, lastimen, decepcionen de manera fuerte a nuestros papás. ¿No les ha pasado alguna vez? Que digan, híjole, creo que sí me pasé bien feo, ¿no? Pero es increíble cómo la relación de amor que ellos tienen hacia nosotros es infinita, por así decirlo. O sea, los papás nunca dejan de amar. Es el amor más puro, es el amor más sincero y en algunos casos el más destructivo también, ¿no? No es amor propiamente, un amor distorsionado, pero es la mejor imagen porque, miren, incluso en la relación de pareja, ¿tu pareja tiene un límite? ¿Sí o no? Pero los papás no. Entonces, por eso Cristo a Dios le llama el Padre, porque su amor no tiene un límite. ¿Me explico? Así como el hijo pródigo es recibido a misericordia, este estado de existencia que consiste en una relación con Dios, por excelencia, defino y reitero, es una relación de amor. Obviamente que si la meta es llegar a ser como Cristo, y la relación es una relación de amor, pero el amor que Dios me da es perfecto, ilimitado, infinito. ¿La meta cuál es en esa relación? Que yo lo llegue a amar como Cristo lo amó. ¿Me explico? O sea, todo está relacionado. Porque el amor que Dios tiene por mí desde que me creó y desde que me salvó, ¿siempre es el mismo o cambia? ¿El amor de Dios va creciendo por mí? Fíjense. ¿Cómo ven? Es que Dios no puede mejorar. ¿Me explico? Porque Dios es perfecto. No sé si queda claro eso. O sea, Dios no puede amarme más porque su amor ya es infinitamente perfecto. Dios no puede mejorar, no puede empeorar, pero el que sí puede mejorar en el amor es el hombre. Y entonces llegamos a la meta en el concepto de Juan, porque está relacionado con Pablo, cuando llegamos a amar a Dios como Cristo lo amó. ¿Me explico? Bueno, es un estado de existencia que consiste en una relación con Dios, reitero, una relación de amor. Y está expresado, es decir, ese estado está expresado en un proceso de restauración. Aquí tenemos que subrayar esta cuestión de proceso de restauración, el estado de existencia. Cuando hablamos de un proceso de restauración, la restauración por implicación infiere que hay un deterioro, ¿sí o no? Es a lo que Pedro llamaría, como dice Gloria, la perdición, un estado de tinieblas, un estado de oscuridad, un estado de prisión de maldad, como dice también Pedro. Ese deterioro tiene que ver con el ser humano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, ¿verdad que sí? Pregunto, cuando fue creado el hombre era perfecto? Me gustaría escuchar, allá dicen que sí. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿O inmaculado? Fíjense, ¿por qué? Porque el mismo Cristo viene al mundo y nace inmaculado, ¿sí o no? ¿Pero era perfecto? Acuérdense que la perfección
tiene que ver cuando se llega precisamente ¿a qué? Vamos a subrayar eso, la meta. ¿Cristo era perfecto cuando llegó? ¿Cómo ven? Sin pecado, mas no perfecto. El niño crecía. Entonces, no puede ser perfecto si está creciendo, físicamente. ¿Pero en qué crecía? En estatura, ¿qué más? Conocimiento, gracia, sabiduría. ¿Fue aprendiendo, sí o no? Obediencia. Fue perfeccionado a través de muchas aflicciones. ¿Cuándo llegó a la perfección? Cuando resucita de entre los muertos y llega a la plenitud, que es lo que la Biblia define como perfección. ¿Me explico? Humana, perfección humana. La perfección humana existe, pero se da en la resurrección. Entonces, es un proceso de restauración. El hombre fue creado a la imagen de Dios, inmaculado, Adán, mas no perfecto. Pero cuando llegó el pecado al hombre, pues el hombre seguía siendo imperfecto, pero ahora, aparte de imperfecto, era pecador. Ya no era inmaculado, era pecador. Al ser pecador, pregunto, ¿sigue siendo imagen de Dios o no? ¿Cómo ven? Sigue siendo imagen de Dios. Aparte es muy importante dejar en claro, como lo explicamos hace un curso, que no tenemos la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. O sea, eso es parte de nuestra esencia, de nuestra ontología. Somos imagen de Dios. No tenemos un alma. O sea, siendo precisos, somos almas. No tenemos un cuerpo. Somos cuerpo. ¿Me explico? Esto es muy importante porque este lenguaje de la filosofía griega, que de manera sutil a veces aparece en la Biblia, porque se sobreentiende que eso no se va a interpretar incorrectamente, con el tiempo ha llevado a estas ideologías que desarraigan al ser humano de su esencia. ¿Me explico? Este no es mi cuerpo, yo soy otra cosa. ¿Me explico? Y no es que sea un recipiente nuestro cuerpo, más bien somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, entonces el hombre llegó a ser pecador, siguió siendo imagen de Dios, pero esa criatura a la imagen de Dios ahora es una criatura que refleja a Dios de manera inexacta. ¿Me explico? Como si viésemos nuestro reflejo en un lago, donde sí se ve mi reflejo, pero se ve distorsionado. ¿Me explico? Y entonces, en el lenguaje de Pablo, la meta es llevar al hombre a la imagen del hombre perfecto. ¿Por qué? Porque este hombre perfecto es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. El que lo ve a Él, ve al Padre. Como es Cristo, fíjese, eso es muy importante. Como es Cristo, es exactamente ¿quién? Dios. Esto es muy importante. Porque incluso tocábamos lo de los genocidios hace tiempo, y yo hablaba con un pastor y le decía, porque él me decía que Dios sí mandaba a matar a la gente, ¿no? Y que sí, Dios mataba a niños, mujeres, y que eso es lo que dice Dios en su palabra, y que Dios, por ser justo, lo mandó a hacer. Hemos explicado el tema, que es controversial, es complicado, pero yo le preguntaba a este pastor, hermano, ¿Cristo haría lo mismo? Seamos honestos, o sea, no tenemos que jugar con nuestra lógica ni con nuestro sentido de justicia. ¿Cristo mandaría matar a una población? ¿Verdad que no? O sea, no. O sea, a la luz de Cristo tenemos que interpretar a Dios. Entonces, Él es la imagen del Padre. El que lo ha visto a Él, ha visto a Dios. ¿Me explico? Y entonces, al ser conformados a la imagen de Cristo, estamos siendo restaurados a la imagen de Dios. Pero miren, una cosa es tener la imagen, o más bien ser la imagen de Dios en la condición de Adán, en el origen, ¿me explico? Una condición inmaculada, pero no perfecta. Y otra cosa es ser la imagen de Dios en el molde de un hombre inmaculado, pero aparte, perfecto. ¿Me explico?
O sea, no llegamos otra vez al punto de origen. La meta es llegar a un punto que supera al estado original. No sé si me explico. Esto es importante porque vamos a llegar a ser superiores a lo que fue Adán en el huerto. Porque la diferencia es no solamente que seremos inmaculados, seremos perfectos, inmortales. No tendremos las limitantes actuales. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces ya notaron aquí en el estado de existencia que consiste en una relación con Dios, Juan 17:3, ¿verdad? Sigamos leyendo. Le pueden poner aquí los versículos, ¿no? Pedacitos. Y está expresado en un proceso de restauración. Ahí pueden poner Filipenses 1:6, por favor. Así como que lo van poniendo aquí, en chiquito, ¿no? Acá pueden poner Juan 17:3. Digo, para que más o menos se justifique la definición. ¿Cómo dice Filipenses 1:6, por favor? Estando, ¿sí dice así? Muy bien. Noten cómo dice, el que comenzó la buena obra, ¿a qué se refiere? Pues a la salvación, ¿no? A ese proceso. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, ahí está el proceso, ¿sí o no? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo cual indica que nuestro estado de salvación, ese proceso culmina hasta el día de Cristo. ¿Sale? Bueno, otro texto que pueden anotar ahí es el que tenemos como texto base, que deberían de aprenderse. Romanos 8, 28 al 30. Se lo saben, ¿no? A ver. Dice así. ¿Cómo dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Noten cómo inicia. Todos los que aman a Dios. Es un referente para aquellos que tienen una relación de amor con Dios. Claro, no todos lo aman igual, ¿o sí? ¿Él nos ama a todos por igual? Eso sí. Cuidado con estas ideas, ¿no? De que Dios a unos los ama menos que a otros, porque son muy populares en nuestros días. Entonces, el pensar que Dios me ama a mí de una manera superior que a la que ama al inconverso, es de alguna manera caer en la idea farisaica. ¿Me explico? De que el amor de Dios por mí es distinto, es superior, porque yo soy hijo de Dios, porque yo tengo fe, porque yo soy elegido. ¿Me explico? O sea, el amor de Dios no puede ser menor o mayor, reitero, porque su amor es inmutable, infinito y perfecto. Lo que sí podemos decir es que nosotros experimentamos el amor de Dios y los inconversos no lo experimentan. ¿Me explico? Eso es diferente, ¿no? ¿Y por qué no lo experimentan? Es porque no tienen una relación con Él, aunque Él los ama. Como un padre que ama a sus hijos, pero ellos no se quieren relacionar con Él, ¿no? Porque en un sentido son hijos por ser creación de Dios, solo en ese sentido. Ya en el sentido, digamos, soteriológico no son hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, noten cómo dice, todos los que aman a Dios, a ellos, todas las cosas que pasan en su vida, les ayudan a bien. Hemos llamado a este bien, no sé si aquí lo hemos dicho, el bien supremo, ¿no? El bien óptimo. Que todas las cosas me ayuden a bien, tenemos que interpretarlo en base a este mismo contexto. El bien supremo está descrito en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la meta, el bien supremo. Ser conformados a la imagen de Cristo, es decir, ser como Cristo, es a lo que
Pablo llama el bien óptimo. ¿Me explico? Entonces yo hablaba ayer con un hermano que va a salir a trabajar fueras, y bueno, siempre tiene implicaciones salir de ciudad, de casa, pero el texto dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Parecernos a Jesús, ¿no? Llevarnos a ese punto culminante de nuestro proceso de restauración. Entonces, así como José sufrió cosas terribles por decisiones de otros y fue vendido a los ismaelitas y fue dado por muerto por su padre y después fue dado por criminal y fue llevado a la cárcel. No sé si han notado que en todo ese proceso hay una frase que se repite: pero Dios estaba con José. Y entonces prosperó económicamente, llegó a ser el más grande de Egipto después de Faraón. ¿Y se acuerdan cómo termina el Génesis? Se muere Jacob y los hermanos dicen: oye, José, fíjate que nuestro papá antes de morir dijo que nos perdonaras, ¿no? Porque somos tu sangre. Hasta chismosos, ¿no? Porque nunca dijo eso su papá. Pero ya tenían miedo porque José ya estaba en una posición alta. Y naturalmente una persona que no pasa por un proceso de restauración conformado a la imagen de Cristo, si a esa persona usted lo vendió como esclavo, lo dio por muerto, le echaste a perder la vida, lo desligaste de su papá y de su familia, si tiene la oportunidad te va a hacer el mismo daño, ¿no? Y entonces José responde: tranquilos hermanos, ¿quién me puso a mí por Dios? Quiero que noten la respuesta de José. Porque cuando José dice: ¿quién me ha puesto a mí por Dios? ¿O soy acaso yo Dios y juez? Lo que describe esta respuesta de José es que en él se ha dado un desarrollo, ¿o no?, de madurez. Él ha crecido en su conciencia sobre quién es Dios. Y él entiende que no puede usurpar el lugar de Dios para dar justicia, ser juez, verdugo, porque no es su lugar. Aparte ha sido ejercitado a la misericordia, a ver la miseria de sus hermanos y no les paga conforme a sus hechos. El texto dice que fue movido a misericordia y el texto termina diciendo así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Obviamente que más allá de que comieron y sobrevivieron la hambruna de las vacas flacas, el bien que encontramos en José es el bien óptimo, ser conformado a la imagen de Cristo. Lo mismo encontramos en Juan. Juan le dijo al Señor: Señor, ¿quieres que matemos a esa gente de Samaria porque no te quisieron recibir bien? Y que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Base bíblica, como lo hizo el profeta Elías, ¿no? Para que se justificara su odio o su inmadurez. Y Jesús les dice: mira, Juanito, ustedes no saben, tú y tu hermano, de qué espíritu son. O sea, el Espíritu Santo no impulsa a los hombres a esas cosas. Porque aparte el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto explica mucho de lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De cómo procede Dios, cómo nos guía el Espíritu Santo. Decíamos hace mucho tiempo que una cosa es la percepción histórica que tiene el pueblo sobre sus guerras y cómo esto lo interpreta como Dios nos entregó, o Dios nos dio la victoria, o Dios nos mandó. ¿Me explico? Pero otra cosa es la explicación pura de Jesús y del Nuevo Testamento. Ahora, Juan, ya en sus últimos escritos, ya cuando ha madurado, pues es palpable que en él se ha desarrollado el amor, ¿o no? La madurez. Bueno, hermanos, hasta aquí no sé si estamos bien. Sigamos leyendo el versículo 30, por favor, como dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A ver, ¿ya estamos glorificados? Es porque dice que ya los glorificó.
acuerdan de eso? ¿Por qué, hermano George? Bueno, usted lo ha explicado que el lenguaje que ocupa es un recurso de tiempo. Escuchaba que le denominan también lenguaje prolético, que habla con relación a algo que está por suceder, pero se expresa como ya hubiese sucedido. Sí, a veces el tiempo se usa en la literatura de manera pintoresca. El hecho es que es una seguridad nuestra glorificación. Y Pablo dice, ya nos glorificó, aunque eso está por ocurrir. O ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Me explico? Solamente es una figura de tiempo, ¿sale? Lo que vamos a hacer en este curso, inciso B, aparte de la definición, es armar lo que conocemos como el orden. Ya no hay preguntas de esto, ¿ah? De salvación. El orden de salvación, que en la Reforma se conoció como el Ordus Salutis. Orden de salvación. ¿Sale? Entonces, alguien dígame cuál es el orden de salvación. Así, según su mente. No, pues lo primero que ocurre en este proceso de salvación de manera ordenada, digo, porque Pablo ahí da un orden de salvación o no. ¿Cómo ven? Yo digo que sí, ¿no? A ver, lo primero que pone Pablo, ¿qué es? ¿Sí? Ven bien con atención. Preconocimiento. ¿Y mi café? Ya se lo robó. Perdón. Preconocimiento, ¿no? Después, predestinación. Después, y ahí termina, ¿no? Como se los dije al principio, cada escritor nos va a dar un orden de salvación que va a variar. No sé si me explico. Por ejemplo, si vamos a Pedro da otro orden de salvación. Y si vamos a otros textos de Pablo, da otro orden de salvación diferente. Por ejemplo, en este orden que tenemos en Romanos, ¿dónde está la santificación? ¿Aparece ahí? ¿Dónde está la fe? No, ¿verdad? ¿Dónde está la elección? ¿Aparece? No aparece. ¿Dónde está la regeneración? Tampoco aparece. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar unos versículos ahorita donde aparecen los diferentes órdenes de salvación en la Biblia, y lo que van a hacer es ensamblar los 3 o 4 que les dé en uno, ¿sale? Y lo vamos a platicar, vamos a hacerlo en equipos de 3, George con mi hermano Gus, su esposa, David con las chicas, por allá tenemos a Gloria, a nuestra hermana Cori, con Amali, ¿sale? Y Gretita, las 3. Pero que no les ayude Frank, porque Frank ya está cursando doble el hermano. ¿Sale? Les voy a dar los textos y ahorita se unen y tomamos esos últimos minutos para armarlo en equipo, lo expresamos y con eso terminamos. Una vez que tengamos ya un orden de salvación definido, lo que vamos a hacer es clase por clase explicar un eslabón. O sea, si lo primero que tenemos en el orden de salvación, por poner un ejemplo, es, no sé, justificación, que obviamente no es ese, pues la próxima clase, ¿cuál va a ser la clase? La justificación. Y así hasta que terminemos, ¿no? Lo más fácil sería que vayan al internet y busquen el Ordus Salutis de Juan Calvino, o el Ordus Salutis de Arminio, o el Ordus Salutis molinista o católico romano. Todos tienen su orden de salvación, pero lo que queremos hacer es armarlo nosotros, ¿no? De cero. Entonces, les doy los textos. Uno es Romanos 8, del verso 29 al 30. Anótenlos, ese es uno. El otro es Efesios, capítulo 1, versículo 3 al verso 14. El otro, pero me voy a abrir la Biblia porque la edad pasa factura ya. Espérenme.
Ahorita les digo si es primera o segunda de Pedro. Es primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Les doy otro, que es Efesios 2, 8 al 10. Yo creo que con eso, ¿no? Ahora, en los pasajes que le di, van a encontrar algunas cositas que no son parte del orden de salvación. Hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en el de Efesios 1, 3 al 14, por ahí dice, y nos dio sabiduría y cosas por el estilo. O sea, no, eso no es parte del orden de salvación, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, la sabiduría está implícita en la santificación. ¿Me explico? O sea, no queramos poner cada cosita que encontremos. Hay que ser muy generales en lo que nos va diciendo el pasaje. Entonces, júntense con su equipo. Les voy a dar tiempo limitado porque... no, pues salimos a las 11, ¿va? Tenemos 15 minutos. Le ponemos pausa, ¿no? Pausa nada más, ¿se puede? Bueno, le damos finalizar y ahorita le damos otro para ver los ejemplos. Quien no vino a clase, haga el ejercicio en su casa, por favor, y me lo envía a WhatsApp. Entonces sería las 5. Sí. Es que no vienen. No, hermanas, ¿ustedes también son las allá atrás? ¿Están bien las dos?